Bien, pues bienvenidos a todos. Un saludo cordial también para aquellos que nos siguen en redes sociales. Que la bendición del Señor hoy esté con todos nosotros, y su amor y su misericordia. Estamos en un día, digamos, especial. Hoy se despide un año, pero la vida sigue igual, ¿verdad? Debe haber un cambio, pero no en la vida. El cambio debemos sufrirlo nosotros. Tengo un amigo que falleció ya, que era sevillano, que decía, cada Navidad me mandaba un crisma y me ponía, vi año nuevo, nuevo yo. O sea que en realidad quien tiene que cambiar de vida somos nosotros, porque la vida sigue siendo la misma. El sol va a salir mañana igual que ha salido hoy, ¿verdad? Si hay nubes y se concentran, habrá lluvia, y si no, pues quizá haya viento. Pero los días siguen siendo los mismos de un año a otro. Por tanto, quien tenemos que cambiar somos nosotros. Cambiar de vida si necesitamos cambiar de vida, claro está. Y si no cambiar, mejorarla. Servir al Señor con más entusiasmo, con más pasión. Proponerse lo que no se ha cumplido este año, que lo podamos cumplir el que viene, pero si lo prometéis, cumplirlo. O sea, la Biblia enseña que si prometes algo, debes cumplirlo. Si prometes y no cumples, eso para el Señor no está bien. Es mejor que no prometas. Pero yo quisiera que nos comprometiéramos a que este año que empieza sea un año diferente. Además, trae un día más. Tenemos una posibilidad más, un día más, para predicar el Evangelio, porque es año bisiesto, si no me equivoco. En febrero trae 29 días. Hay quien cumple años cada 4, porque nace en ese día, ¿verdad? Bien, pues, como he dicho, un saludo cordial para todos. Una gran bendición poder estar aquí, poder acabar un año y comenzar otro. Pero que la bendición siga estando con nosotros. Que entendamos lo que significa recibir la bendición de Dios. A veces confundimos las bendiciones con dinero, con riqueza, con posesiones. Pero el Señor, donde nos quiere bendecir de verdad, es espiritualmente. Las bendiciones de Dios son primordialmente o principalmente espirituales. También nos da caprichos y nos cubre la necesidad si hay en nosotros un corazón dadivoso, un corazón que desea ayudar a los demás. Dios te va a dar para que bendigas a otros. Si eres un tacaño y no te sacan las manos de los bolsillos por si se te enfrían, pues seguramente que no tengas tanta bendición como el que da. Porque la Biblia enseña que es más bendecido el que da que el que recibe, ¿verdad? Son palabras bíblicas. Así que vamos a seguir hablando del amor de Dios. Hoy el título lo he cambiado un poco. He dicho, ha nacido el amor. El significado, digamos, esencial de la Navidad es que el amor de Dios ha nacido en la figura de Jesucristo. Muchos hoy, en estas fechas que estamos atravesando, adoran al niño que ha nacido en un pesebre, le cantan, pero luego no obedecen al adulto que murió en una cruz por nosotros y por nuestros pecados. A ese no le obedecen, ni le adoran. ¿Por qué? Porque es más fácil adorar a un niño que obedecer a una persona adulta. Jesucristo nació, claro que nació, y nació en un pesebre, para que todo el mundo pudiera tener acceso a él. Y curiosamente los primeros que recibieron el anuncio del nacimiento del Mesías fueron los pastores. Los pastores eran las personas, digamos, de más bajo nivel económico. Pasaban temporadas grandes en el campo, dormían en el suelo, cuidando las ovejas. Y los ángeles les anunciaron a ellos los primeros. Tuvieron el privilegio que no tuvo el mesonero que le negó la habitación para que allí naciera. El mesonero se perdió la gran bendición de que el Mesías, Salvador de la humanidad, naciera en su mesón. En cambio, se acercó a los humildes,
aquellos que estaban pastoreando y los primeros que se acercaron a Jesús y le vieron aquí en esta tierra fueron ellos. De ahí la necesidad de ser humildes. Ya trasladado al tema personal, la humildad es una virtud característica o debe ser una virtud característica de todo cristiano. Reconocer que por mucho que sepamos, que por mucho que tengamos, se lo debemos a Él, porque sin Él no tendríamos nada ni seríamos nada, ¿verdad? Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que existe en la tierra le pertenece a Dios. Y eso a veces lo olvidamos. Y no le damos lo que Dios se merece, la prioridad que Dios se merece. Dios tiene que estar por delante de cualquier otra cosa. Debemos amar a Dios por encima incluso de nuestras familias. Y cuando tú amas a Dios de verdad y lo pones en prioridad, Él te va a dar amor por tu familia. Y quizá que la ames más que si pones por delante a la familia. No sé si me estáis comprendiendo. Amar a Dios como Dios nos ama es como Jesús dijo, que debemos amarle a Dios de la misma manera que Él nos ama a nosotros. ¿Cómo nos amó Dios a nosotros? Entregando lo que más quería, a su Hijo, a su unigénito Hijo. Y Jesucristo también se entregó a sí mismo. A Él no le quitó la vida a nadie, la entregó voluntariamente, por amor a nosotros. Y ese amor tiene que tener, digamos, una compensación. Ese amor nos compromete. El amor que nació, según la humanidad, hace unos días se ha conmemorado, digamos, el nacimiento. Aunque no se sabe exactamente cuándo realmente nació, pero bueno, celebra la humanidad. Incluso los que no creen en Jesús celebran la Navidad. Jesús marcó también los tiempos. Es importante que entendamos eso. Esto a mí me da fe, el saber que Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en la figura de Jesucristo, marca los tiempos. Los años antes de Cristo y los años después de Cristo. Todo eso hasta los incrédulos lo aceptan. Dios es real y su amor también. Por eso ese amor de Dios nos compromete de una manera u otra. El creer, el recibir a Jesucristo es una necesidad de todo ser humano. Y ese amor que se demostró en la cruz del Calvario nos obliga, nos compromete a hablar del amor de Dios a otros, a anunciar el Evangelio de salvación de palabra y sobre todo de obra. De hecho, los hechos hablan más fuertes que nuestras palabras. Los hechos anulan nuestras palabras porque se oyen más fuerte que las palabras por mucho que grites. Tus hechos siempre van a superar las palabras. Por eso lo que digamos tiene que estar siempre en acuerdo con lo que hacemos. Si lo que hacemos no está de acuerdo con lo que decimos, yo sugiero que te calles. Es mejor que no hables, es mejor que no prediques el Evangelio mientras no demuestres que eres un verdadero cristiano y que estás y que vives de acuerdo a la ley de Dios y a sus mandamientos. Por tanto, la Navidad significa, a nuestra manera de entender como cristianos, significa que ha nacido el amor. El amor, que Dios es amor, por eso nace Dios en la figura de Jesucristo, porque Jesucristo fue 100% hombre, pero también era 100% Dios. Pero Él murió en calidad de hombre. Él sufrió como un ser humano. Los latigazos, la corona de espinas, los clavos, la lanza atravesando su costado. Todo eso lo sufrió igual que lo hubieras sufrido tú o yo en esas mismas circunstancias. Por eso debemos valorar lo que Dios hizo. Se despojó de su divinidad. Se quitó, digamos, el traje de Dios y se puso el mono de trabajo de un ser humano. Y nos demostró cómo se debe amar. Y cómo se debe amar incluso a nuestros enemigos.
porque Él murió por sus enemigos, que éramos nosotros, los pecadores, porque todo pecador es enemigo de Dios. Dios no puede convivir con el pecado. Dios es santo y la santidad de Dios le impide convivir con la inmundicia del ser humano. Por eso necesitamos arrepentirnos. Necesitamos cambiar de vida. La frase que he dicho antes, año nuevo, vida nueva. Nuestra vida tiene que ser una vida nueva. Pero no una vida que nos da el cambio de año, sino nosotros tomar la decisión de decir hasta aquí. Voy a dejar de hacer lo que yo quiero y lo que yo deseo y voy a empezar a hacer lo que Dios quiere que haga. Y Dios quiere que haga, nos ha salvado con el fin y el propósito de que prediquemos el Evangelio, de que anunciemos las nuevas noticias, las buenas noticias, que es lo que significa Evangelio, las buenas noticias de salvación, el misterio que hay en el sacrificio de Cristo, que la gente pueda entender porque vea que lo vivimos y valoramos lo que Jesús hizo en la cruz. Pero para eso debemos entender el amor de Dios. Es muy difícil comprender el amor de Dios. Es muy difícil entender la grandeza del amor de Dios, hasta dónde llega la grandeza. Porque nosotros quizá podamos valorar el amor humano, hasta dónde nos lleva el amor humano. El amor humano a veces dura meses, pero el amor divino es eterno, es para siempre. Por eso no podemos comparar el amor humano con el amor de Dios. No tiene nada que ver. Pero Dios dice que nos debemos amar de la misma manera que Él nos amó. Y ahí estamos siendo algo deficientes, ¿verdad? La Biblia dice que no debamos nada a nadie. Lo dice así, excepto en amor. En amor siempre somos deudores, porque debemos amar cada vez más. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo debo amar al prójimo, al que está cerca de mí? De la misma manera que nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Así lo dijo Jesús. ¿Valoramos esas palabras? ¿Andamos en ese tipo de amor? ¿O andamos en un amor interesado? Tú tienes que hacer esto porque me amas. No, yo hago esto porque te amo. El amor consiste en dar, no en recibir. Lo que pasa es que cuando damos hay alguien que recibe. Y si es recíproco, es cuando todo funciona bien. ¿Estáis comprendiendo? El amor de Dios también es un amor incondicional. Es un amor que la única exigencia es aceptarlo. Aceptar, recibir el regalo del amor de Dios, el regalo de Cristo. En segundo lugar, debemos desear tener experiencias con Él. Yo te preguntaría, ¿cuándo ha sido la última experiencia que has tenido tú con el Señor? Donde te has levantado o has saltado de gozo por esa experiencia vivida con Él. Renueva esas experiencias con Él. Porque es lo mejor que nos puede pasar como cristianos, tener experiencias victoriosas con Él. Necesitamos para ello tener un corazón limpio, un corazón sensible a la voz de Dios, una buena conciencia, o sea que nuestra conciencia, que es el piloto de alarma que indica cuando hacemos las cosas bien o las hacemos mal, que ese piloto no se encienda, que tengamos una conciencia que no nos acuse, que esté limpia. Y también una fe sin fingimiento. Si dices tener fe, debes demostrarlo. La fe sin obras, sin demostrar, sin hacer cosas que demuestren nuestra fe, sin dar pasos de fe, es una fe muerta. Así lo dice el apóstol Santiago. La fe conlleva acción. Si yo creo lo que Dios dice, yo hago lo que Dios dice. La fe no se basa, por tanto, en decir que tenemos fe.
sino en demostrarlo con acciones, con hechos. La fe también tiene que ser una fe genuina, basada en la sana doctrina, en la doctrina verdadera, en la doctrina que predicaron los apóstoles y que ha ido traspasando o trasladándose de generación en generación hasta hoy, sin adulterar. Hoy en día abunda la adulteración de las doctrinas, hay muchas doctrinas falsas. Por eso la Biblia es tan fiel cuando nos dice: mirad que nadie os engañe, estar atentos porque hay mucha basura, mucha podredumbre, y más ahora con las redes sociales que están al alcance de todo el mundo. Predicadores, lobos disfrazados de ovejas, que te ponen un título así muy espectacular que te atrae, pero luego te meten la semilla mala, adulterando la palabra de Dios con un propósito siempre, porque estos falsos ministros, falsas iglesias, falsas doctrinas, lo que pretenden es engañarte, sacando un beneficio para ellos, claro está. Como se suele decir, no se dan puntadas sin hilo. Por eso la fe auténtica, la fe verdadera, la fe no fingida, es la fe que mueve la mano de Dios. Y ve su gloria, podemos verla incluso en milagros en nuestra vida. Jesús le dijo a Marta: Marta, si crees de verdad, si tu fe es auténtica y genuina, verás la gloria de Dios. ¿Tú deseas ver la gloria de Dios? Si deseas verla, cree de verdad. Y verás milagros en tu vida, como lo vio Marta. Vio resucitar a su hermano Lázaro. Por eso tener fe, confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, si está de acuerdo, claro, a la voluntad de Dios. También es estar convencido de que algo existe y que va a suceder, aunque con nuestros ojos físicos no lo podamos ver. También experimentamos, porque estamos tratando este punto, también experimentamos el amor de Dios al recibir su ayuda en la aflicción, en la angustia, en la depresión. En el Salmo 55, versículo 22, David declara lo siguiente: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hermanos, cuando le entregamos nuestras cargas al Señor, Él cuida de nosotros y no permitirá que los justos tropecemos y caigamos. Justo es aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo y por tanto lleva una vida cumpliendo totalmente lo que la palabra de Dios dice. Ese es el compromiso del justo. No cumplir la palabra de Dios a medias, sino toda la palabra de Dios, todo lo que Dios exige en su palabra, el justo lo cumple. Y por eso, cuando le entregamos nuestras cargas, Él nos ayuda. Pero nuestra vida debe ser una vida de justicia. Vivir como viven los justos, obedeciendo totalmente la palabra de Dios, no a medias. La tendencia de muchos creyentes en tiempo de aflicción, de sufrimiento, de tristeza, en tiempo de prueba, es pedirle al Señor que los libre de ella. ¿Cuántas veces hacemos eso? Cuando tienes una aflicción, tienes un problema, tienes una dificultad, ¿qué le dices al Señor? ¿Que te libre de ella? Contestadme sí, amén, o decir algo, demostrarme que estáis vivos. ¿Pedís al Señor eso? Pues no está bien pedirle así. Habéis caído en la trampa. Lo que realmente debemos pedirle es su ayuda para superar el problema, o la angustia, o la dificultad. Pedir su ayuda. Ahora explicaré lo que es ayudar. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios hablando por boca del profeta dice: no temas, porque yo estoy contigo para ayudarte, para colaborar contigo. Colaborar contigo.
no hacer Él toda la obra. No desmayes, o sea, no pierdas el ánimo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, soy el que te da las fuerzas y siempre solucionaré tu problema. ¿Dice eso? Te ayudaré, colaboraré contigo, haré una sinergia contigo para conseguir el fin que tú por tus propios medios no puedes, pero unido a mí, con mi ayuda, lo vas a conseguir. Y añade, siempre te sustentaré. O sea, siempre te voy a proveer de lo necesario con la diestra de mi justicia. La diestra de Dios. ¿Qué simboliza la diestra de Dios? La mano derecha de Dios. Simboliza el poder. La mano de Dios es poderosa y la va a utilizar siempre para nuestra ayuda. Versículo 13 de este mismo capítulo de Isaías 41. Porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Te tiende la mano, en otras palabras, y te dice, no temas, yo te voy a solucionar el problema. ¿Dice eso? Yo te ayudo. No tengas miedo, aquí estoy yo para ayudarte. Debemos entender, por tanto, lo que significa el concepto de ayuda. Como he dicho, es prestar cooperación, unir fuerzas, crear una sinergia. Una sinergia significa que lo que yo solo no puedo hacer con la ayuda de otro, podré hacerlo. Unir fuerzas para conseguir un objetivo común. Pues es lo que hace Dios con nosotros. También es obrar junto con otro u otros para la consecución de un fin común, que uno solo quizás no podrá hacerlo, no podrá conseguirlo. Prestar ayuda también significa prestar auxilio, socorrer a aquel que pide socorro. Dicho de una forma, digamos, coloquial, echar una mano. Por tanto, la actitud de todo creyente frente a la aflicción no sería pedirle a Dios ser librado de ella, sino pedirle su ayuda y que nos proteja para que con su ayuda poder superar dicha prueba, dicha aflicción, a pesar de que en ese proceso, escuchar bien, tengamos que sufrir. El sufrimiento es necesario. Hay una secta por ahí que dice, para de sufrir. No te creas las mentiras de Satanás. El sufrimiento es necesario. El sufrimiento nos ayuda, nos fortalece, acrecienta la fe, la hace crecer. Porque si no hay sufrimiento, ¿para qué necesitamos fe? Si no hay pruebas, ¿para qué necesitamos fe? Si no hay problemas, ¿para qué hace falta la fe? En el Salmo 115, versículo 11, el salmista dice lo siguiente: los que teméis al Señor, confiad en el Señor, como una orden, como un mandamiento. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. O sea, nos echa una mano cuando la necesitamos y nos defiende y nos protege. Todos los que temen, y aquí voy a explicar lo que significa temer, aunque lo he explicado muchas veces. Temer a Dios significa honrar, respetar y obedecer. Cuando tú fallas en uno de esos 3 puntos, no estás viviendo en el temor de Dios. Y entonces no eres acreedor a esa ayuda. ¿Estáis entendiendo? El Señor no me ayuda. El Señor le pido y no me contesta. Andas en el temor de Dios. Le honras, le respetas y le obedeces. Si fallas en alguno de esos 3 términos, no vas a tener ayuda. No sé si me hago explicar, no soy yo quien lo dice. Lo está diciendo el salmista. Los que teméis al Señor, confiad en Él. Si honras, respetas y obedeces a Dios, tienes que tener confianza en Él porque Él te va a ayudar. ¿Qué ocurre si no lo temes? Si no andas en obediencia, en honra y en respeto.
que no tendrás nunca su ayuda. El fuego de la aflicción y la prueba purifica nuestra fe, de la misma manera que el fuego purifica el oro, quita de nosotros toda impureza, nos limpia y nos hace puros. Por eso es necesario la aflicción, por eso es necesario el sufrimiento, la prueba. La aflicción y la prueba hace que lleguemos a conocer cómo somos realmente. ¿Cómo se saca el oro líquido, que todos sabemos lo que significa hoy en día, ¿no?, por lo caro que está? ¿Cómo se saca el aceite? Prensando a tope la aceituna. Y entonces sale el oro verde, ¿verdad? Si no prensas la aceituna, no sale el preciado líquido. Por eso Gesemaní significa precisamente eso, máquina de prensar. Ahí es donde Jesucristo tuvo que exprimir, dice que de su frente purificado al máximo para darse a ti y a mí, para poder darse a nosotros y morir en nuestro lugar. Por eso la prueba nos purifica, nos limpia y nos hace saber realmente lo que somos, cuál es nuestra esencia y sobre todo saber qué clase de fe tenemos. Porque si tu fe no es probada, tú nunca vas a saber tampoco qué fe tienes. Si nunca tienes pruebas ni dificultades, tú podrás decir que tienes fe, pero al no experimentar el sufrimiento, no sabes cómo vas a reaccionar en tu fe a ese sufrimiento. Pero debemos mirar el lado positivo, por tanto, del sufrimiento. Nos daremos cuenta que no destruye, sino que edifica, y además es una demostración del amor de Dios. Así de claro. El sufrimiento, la angustia, la aflicción, es una demostración del amor de Dios, para que veamos lo que nos ama cuando le pedimos ayuda. En medio de la aflicción, Él nos ayuda. Y ahí experimentamos experiencias, valga la redundancia, con Dios. Ahí empezamos a entender y a comprender nuestra relación con Dios, cómo Él nos ama y cómo Él nos ayuda y quiere lo mejor para nosotros. A través de la aflicción y con la fe llegamos a experimentar y aprendemos a confiar en Él. También nos daremos cuenta, aprenderemos a no ser orgullosos, sino a ser humildes, reconociendo nuestra debilidad, que hoy te puedes encontrar muy fuerte, muy, muy potente en tu juventud, en tu trabajo, en tu forma, en tus relaciones, tú te puedes encontrar perfectamente bien. Tienes una buena casa, tienes un buen vehículo, viene un terremoto y en un segundo se lleva tu coche, tu casa y a lo mejor hasta tu familia o tu vida. En un segundo puede cambiar tu vida a negativo. ¿Estáis comprendiendo? Todos sabemos cuando ocurre un tsunami o un terremoto, la gente vive bien ahí y de pronto todo ruina, todo sufrimiento, todo dolor. Por eso a través del sufrimiento aprendemos a confiar en Dios y a no ser orgullosos. A veces nos vanagloriamos de lo que tenemos o de lo que somos, pero como he dicho, en un segundo puede cambiar nuestra vida. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, dice Pablo lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones, Pablo tuvo grandes revelaciones, él no conoció a Jesús contemporáneamente hablando, no anduvo físicamente con él. Él conoció el Evangelio de Jesús a través de la revelación del Espíritu Santo. Él llegó a conocer a Jesús mucho más
que muchos de los que caminaron con él, pero fue por revelación. Y él se podía haber sentido, digamos, orgulloso y vanagloriarse sobre los demás y decir, mira, yo, que no llegué a conocer físicamente a Jesús, entiendo el Evangelio mejor que tú, que lo conociste. Podría Pablo haber hecho haber tomado esa actitud. Pero él dice, y para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Él reconoció que eso le servía como para ser humilde. Y el versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. A ningún orgulloso Dios le va a transmitir su poder. El poder de Cristo viene sobre la humildad. Y así lo reconoce Pablo cuando dice, para que repose sobre mí, caiga sobre mí el poder de Cristo. Y dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Tremendo, ¿verdad? Se gozaba en las debilidades, no en la grandeza de su ministerio, no en la grandeza de que él era un fariseo de fariseos, era una persona culta, había estudiado a los pies de Gamaliel, era una persona muy erudita, pero en cambio dice que se gloriaba en sus debilidades. Tremendo, ¿verdad? Por amor a Cristo me gozo. En afrentas empieza a enumerar las características del aguijón. Afrentas, necesidad, persecución, angustia. Dicen, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Dios actúa en nosotros mediante nuestra humildad. Cuando somos humildes, no te vanaglories. Vanagloriarse significa recibir vanagloria, una gloria inútil. Estamos estudiando en la escuela bíblica sobre la gloria de Dios y la gloria de los hombres. La gloria que tú puedas tener, aunque tengas gloria, no te pertenece. Cuando tú mueres, físicamente, esa gloria, ¿dónde va? Aquel que se la merece toda, a Dios. Tú podrás ver la gloria de Dios en la naturaleza, pero esa naturaleza va a desaparecer, a ser quemada por el fuego. ¿Creéis en eso? ¿Creéis que Dios nos va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Lo creéis? ¿De verdad? Son profecías bíblicas, son promesas bíblicas. Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo fue profetizado 750 años antes de su nacimiento. ¿Se cumplió? ¿Se cumplió? ¿Y creéis que el resto de las profecías y de las promesas de Dios no se van a cumplir? Se van a cumplir. Y el cielo y la tierra actual serán quemados por el fuego. Las estrellas y los cielos, dice que con un gran estruendo van a desaparecer. ¿Lo creéis? Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros, los que andemos en el temor de Dios, los que honremos, respetemos y obedezcamos a Dios. Dios tiene esa promesa para sus hijos. Cuando una persona no ha pasado, digamos, por el crisol de la prueba,
Lo más normal es que tenga tendencia a sentirse orgulloso y soberbio. Pero al pasar por la prueba y la aflicción, y al aceptar con humildad la ayuda de Dios, nos volvemos humildes, que es todo lo contrario al orgullo y la soberbia. No mezclan. Si eres orgulloso no puedes ser humilde. Alguien dijo, yo soy muy humilde. Y alguien le contestó, eres un orgulloso. No sé si entendéis. El hecho de que tú digas que eres humilde ya te llena de orgullo el decirlo. La humildad hay que demostrarla, no hay que decirlo. La gente tiene que ver la humildad en ti. La humildad es como el mal aliento, que tú no lo oyes, o sea, no lo hueles, pero el que está al lado sí. La humildad se ve, se tiene que ver en nuestra forma de vivir. Pablo había recibido de Dios revelaciones tan maravillosas que podía hacerle pensar que era alguien especial. Así que para impedir que se volviera orgulloso se le dio una espina en su carne. Pablo lo llama un mensajero de Satanás. Era para atormentarlo y así impedir que se volviera un orgulloso. En 3 ocasiones distintas dice que le pidió, le suplicó al Señor que se lo quitara. Pero Jesús le dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi ayuda es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor cuando tú reconoces que eres débil. Esto es una gran enseñanza, hermanos, para nosotros, para que no nos volvamos orgullosos y soberbios cuando Dios nos use en algún ministerio. Ya miramos a los demás por encima del hombro. Que Dios me ha dado a mí este don. ¿Tienes qué? Vamos. Tú no eres nadie al lado mío. Eso es orgullo y soberbia. Por eso nos enseña a ser humildes este pasaje de Pablo. Dios no hace acepción de personas. De la misma manera que como padres, nosotros no debemos hacer distinción entre nuestros hijos. Ellos no pueden ver que tú amas a uno más que a otro, ¿verdad? Pues Dios hace lo mismo con su familia, con sus hijos. No hace acepción de hijos. Para Él somos todos iguales, porque le costó lo mismo la sangre de su Hijo. No te vanaglories, por tanto, de lo que tienes, de lo que eres, o del don que Dios te ha dado. Porque todos son regalos de Él. Todo proviene de Él, todo lo bueno proviene de Él. Así que, hermanos, debemos alegrarnos más bien en nuestras debilidades, reconociendo nuestra dependencia de Dios, para que podamos ver el poder de Cristo actuando en nosotros y a través de nosotros. Dios siempre responde a nuestro clamor en medio de la aflicción, en medio de las dificultades. Cuando clamamos a Él y confiamos plenamente en Él, Él nos ayuda. En Romanos capítulo 8, versículos 16 al 18, Pablo dice lo siguiente: el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Tú sientes testimonio interior de que eres hijo de Dios? A eso se le llama testimonio, tener testimonio, porque el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu y le da la conformidad de que somos hijos de Dios. Si no tienes ese testimonio, tienes que analizar tu vida. Porque no todo el que dice que es hijo de Dios es hijo de Dios, sino el que actúa como un hijo de Dios, obedeciendo siempre la voluntad del Padre. Dice, y si hijos, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos. Aquí el tema del padecimiento y el sufrimiento, si padecemos con Él, glorificados. Cristo fue glorificado después de su sufrimiento. Y nosotros como su cuerpo hoy en día aquí en la tierra, su iglesia, también seremos purificados para que podamos estar un día en la presencia de Dios, viviendo en su gloria.
El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para confirmarnos que somos hijos de Dios. Por eso, pregúntate, hazte la siguiente pregunta: ¿soy verdaderamente hijo de Dios? Si sientes un testimonio interior, no lo que tu mente quiera ser, sino si sientes el testimonio interior de que es así, pregúntale al Señor: ¿estoy haciendo lo que tú quieres que haga? ¿Vivo de acuerdo a tu voluntad? Y si hay un corazón sincero, hay digamos, un testimonio interior que te dice: tienes que cambiar, tienes que hacerlo. El Espíritu Santo nos muestra, es nuestra guía. Él nos va a mostrar lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, hablándole a nuestro espíritu. Eso es lo que he explicado antes, que es la conciencia, que es como un piloto que se enciende y que se apaga, pero que no te obliga. Es como una señal de tráfico, está puesta ahí, porque si no la obedeces corres peligro, pero no te obliga. Hay un stop, y el stop no se pone en medio para que no pase. Te dice: no pase. Pero tú puedes pasar, ¿verdad? Pero atente a las consecuencias. Pues eso es lo que ocurre con la conciencia. La conciencia está ahí. Te dice: no, por aquí no vas bien. Pero tú decides seguir con ese camino o cambiar, hacerle caso al GPS, al Espíritu Santo, y decir: cambia de rumbo. Cambia de sentido cuando te sea posible. ¿No es lo que dice los GPS cuando te equivocas? Pues el Espíritu Santo, a través de la conciencia, nos dice eso. Por ahí no vas bien, cambia de sentido cuando sea posible. Pero claro, si vamos a participar de su gloria, todos queremos participar de su gloria, ¿verdad? También, por tanto, debemos participar de su sufrimiento. Él fue experto en sufrimiento, dice la Biblia. Nadie dijo que sería fácil, ¿verdad? Si te lo han dicho, te han engañado. Porque fácil no es. Porque la gloria va unida al sufrimiento. Cristo fue glorificado después de su sufrimiento. Y nosotros, como hijos de Dios también seremos glorificados si padecemos juntamente con Cristo. O sea, si padecemos de la misma manera que padeció Cristo. Es una realidad que ante el sufrimiento de las pruebas y las dificultades, muchos se agobian y estresan buscando una salida o solución al problema. Otros arrojan la toalla, se dan por vencidos muy rápidamente. Pero los creyentes reales, verdaderos, aquellos que amamos, seguimos y servimos al Señor, tenemos un arma poderosa, que es la oración. Hablar con nuestro Padre Celestial, como lo haríamos con nuestro Padre terrenal, y presentarle la situación. Hablar cara a cara con Él. Y esperar su respuesta confiando plenamente en Él. Y no en nuestra sabiduría humana. Y esto, cuando lo haces así, cuando buscas la presencia de Dios, cuando buscas a través de la oración, buscas su ayuda, esto te va a conducir a tener experiencias maravillosas con Él y a disfrutar de su amor. Como afirma Pablo, Dios a través de su Santo Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, incluso cuando no sabemos lo que tenemos que pedir. Dice que el Espíritu Santo nos enseña a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, siempre vas a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso recibimos lo que pedimos. ¿Estáis comprendiendo? Muchos ante situaciones difíciles le preguntan al Señor: ¿qué debo hacer? ¿Verdad? ¿Qué hago, Señor? ¿Quién no ha hecho esa pregunta al Señor en medio de un problema? Parece ser una buena actitud, ¿verdad? Pero es un error. Mira tú por dónde. Es un error pedirle o decirle al Señor qué debo hacer, puesto que esto implica que priorizamos lo que nosotros queremos hacer. ¿Estáis entendiendo? El problema es que, a pesar de que estamos buscando la guía y la ayuda del Señor, la atención está puesta en nuestra capacidad
Y queremos que Dios nos ayude según nuestra forma de afrontar los problemas, ¿verdad? Y que esa forma de afrontar los problemas es una forma limitada a la sabiduría humana, porque somos humanos, ¿no? Debemos buscar siempre la sabiduría divina. De ahí la importancia de lo que le preguntemos al Señor en oración. Esta sabiduría divina, cuando le pedimos a Dios, la concede en abundancia y no nos lo reprocha, sin reproche. Por tanto, nuestra pregunta al Señor cuando estamos en oración y en una buena relación de intimidad con Él debe ser: ¿qué vas a hacer tú, Señor, con mi problema? Esa es la pregunta correcta que debemos hacerle, porque ahí estamos pidiéndole sabiduría. No estamos utilizando nuestra sabiduría humana. ¿Qué debo hacer? ¿Hago esto, Señor? ¿Hago lo otro? No, espera en Él. Señor, ¿qué vas a hacer tú con mi problema? Mira, aquí está este problema, te lo transfiero, es tuyo. Dime qué vas a hacer con este problema. Y ahí le estás pidiendo sabiduría divina. Y Él dice que te la va a conceder y no te va a echar en cara nada. Te la va a dar sin reprochártelo. Y luego, eso sí, tienes que esperar confiadamente y con paciencia su respuesta, la cual a su tiempo, quizá no al mío, pero a su tiempo, que es el tiempo perfecto, a su tiempo nos vendrá. ¿Estás comprendiendo? Si no lo hacemos así, seguramente fracasaremos al dejarnos llevar por nuestras propias ideas, en vez de buscar el plan y la sabiduría de Dios. Cuando le preguntamos a Dios qué vas a hacer, es que confiamos plenamente en su gracia, priorizamos los consejos y la ayuda de Dios por delante de nuestra capacidad para salir de nuestra crisis. Sabemos y confiamos que Él nos va a sacar de cualquier situación que nos agobia y nos angustia. Y esto significa tener experiencias con Él. Que todos debemos tener experiencias con Él, pero debemos hacerlo de esta manera, confiando plenamente en Él y no en nosotros. Porque nuestra fuerza, nuestra sabiduría es una sabiduría limitada. En cambio, la sabiduría de Dios, la fuerza de Dios, Dios es todopoderoso. O sea, todo lo puede. Tú quizá puedas hacer lo posible, pero Él hace lo imposible. No pretendas tú hacer lo imposible, haz lo posible, que eso sí te lo va a exigir Dios, que hagas lo posible. Pero lo imposible, déjalo en sus manos, confía en Él. Y Él hará seguramente. Los planes de Dios son siempre perfectos, y Él quiere y desea lo mejor para nosotros. Y cuando confiamos en su sabiduría y en su poder, cuando tendremos esas preciosas y grandes experiencias, Él va a actuar siempre a nuestro favor. Gracia también significa favor. Abrirá o cerrará puertas, según sea el caso. Porque a veces el Señor tiene que cerrarnos puertas. Porque hay puertas que aunque queramos nosotros atravesar, no nos convienen. Por eso Él abrirá y cerrará puertas. Para Él nada hay imposible. Nosotros nos debemos limitar a obedecer y a confiar en Él. Quiero terminar con unas palabras de David que creo que se han leído esta mañana. Porque David entendía perfectamente el tema de la confianza plena en Él. Por eso escribe lo siguiente en el Salmo 37, verso 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, ¿y qué pasará? Él hará. Estoy terminando. Debemos poner, por tanto, todo en las manos poderosas del Señor. Todo lo que hacemos, todos nuestros problemas, toda nuestra vida, todos nuestros planes. Y tener fe y confianza, y Él nos va a ayudar. En medio de la aflicción, debemos ser sabios y buscar siempre su ayuda y su consejo, sabiendo que Dios siempre está a nuestro lado, quiere lo mejor para nosotros y por tanto nos va a ayudar en todo momento. Dios es nuestro Padre Celestial y nos ama.
como un buen padre ama a sus hijos y quiere, claro, lo mejor para ellos. Nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Si somos buenos padres, claro. Dios es un buen Padre, es nuestro Padre Celestial y quiere lo mejor para nosotros. De ahí que debamos estar seguros en Él, que estemos confiados en la gracia de Dios, en esa gracia que nos va a ayudar, como ayudó a Pablo en medio de su dificultad y de su aflicción, porque Él nos va a capacitar para afrontar cualquier situación, por muy difícil que parezca. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene, que será el año que viene. Amén.